Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, bendiciones sobre su vida. 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice: ¿acaso no sabéis que los injustos no heredan? Y menciona una serie de pecados que comete el ser humano. Pero una vez que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, quedamos absueltos de todo pecado. ¿Cuál fue el precio de eso? Sangre inocente. ¿Quién la derramó? Cristo Jesús. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Ahora digo yo, para hablar de santidad es necesario hablar del arrepentimiento. Cristo Jesús lo decía en Mateo, decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas. Ahora, nosotros tenemos que alimentar lo espiritual, tanto como alimentamos lo carnal. Así como necesitamos alimentarnos para que este cuerpo se mantenga en vida y en salud, así es necesario alimentar lo espiritual. Y usted me dirá, ¿cómo podemos alimentar lo espiritual? Por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de una comunicación con el Padre. Pablo decía en las Sagradas Escrituras: orar sin cesar, en todo el tiempo, orar en vida, orar en salud, orar con buenas finanzas, orar con malas finanzas. Todo el tiempo nosotros tenemos que tener una comunicación con el Padre, fiel y verdadera. Es necesario alejarnos de todo lo que nos hace daño. Y una de las cosas que les hace daño al ser humano es el pecado. Y una de las consecuencias que trae el pecado es la muerte. Aún de esos pecados ocultos, que a lo mejor tú dices: no, nadie me ve, tal vez yo no te veo, o nadie nos ve, pero Cristo Jesús sí ve ese pecado. Y ese pecado trae consecuencias. Podemos ver a hombres de Dios en las Sagradas Escrituras, a Saúl, a David, a muchos, que en vida cometieron sus errores, y muchos de ellos se arrepintieron. Pedro era un hombre que amaba mucho al Señor. Él decía que daba la vida por el Señor, y lo negó. Él camina como ellos, habla como Él. ¿Eres uno de ellos? No, yo no soy ninguno de ellos. Lo negó. El hombre lo negó y eso trae consecuencias. Pero el hombre se arrepintió. Discúlpenme, pero yo pienso que si Judas se hubiese arrepentido, el Señor lo hubiese perdonado. Pero el pecado, la muerte lo agarró en pleno pecado. Y ahí sí ya no hay salvación. Tenemos que tener mucho cuidado que el ángel de la muerte nos agarra todavía con ese pecado oculto que nadie sabe, entre comillas, que estamos cometiendo. Es necesario alejarse de ese pecado. Cuando le traían a la mujer que encontraron en pleno acto sexual, se la entregaron a Cristo, y al final de la historia Cristo le dice: ¿dónde están los que te condenaron? Señor, no están. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. De eso se trata el poderoso evangelio de Cristo. Se trata de hablar del arrepentimiento. Yo no digo que la prosperidad es mala, no, es buena, pero es añadidura, mi amigo. Es añadidura. ¿Y a consecuencia de qué? De llevar una vida santa en Cristo Jesús. Yo soy uno de los que creo que el evangelio no se trata de cómo te vistas, si faldas largas o faldas cortas, no, nada de eso. Yo creo y analizo y estoy seguro que es así, que el poderoso evangelio se trata de una vida en santidad, de cómo te comportas tú cuando nadie te está viendo. ¿Cuál es el pecado que más te atrae y tú lo retienes con la palabra? De eso se trata el poderoso evangelio de Cristo. No se trata de vestimenta. Recuerda que Cristo Jesús viene por una sola iglesia, sin manchas y sin arrugas. Cristo no viene por religiones. Cristo no viene ni por mormones, ni por evangélicos, ni por testigos de Jehová, ni por bautistas, ni por adventistas, nada de eso.
viene por una sola iglesia sin manchas y sin arruga. Una sola iglesia fuera del pecado. Por eso lo más importante de nosotros, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, es mantenerse en santidad. Y si tú eres una persona que todavía no conoces a Cristo Jesús, aún en vida tienes oportunidad. Dale la espalda al mundo y vive para Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, ¡viva Cristo por los siglos de los siglos! Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.